Buenas tardes, a continuación voy a presentar la actividad de la unidad número 1 de procesamiento de datos asignada por la profesora Jenny Quiroñez. Aquí está el esquema a desarrollar. La primera pregunta, realizar un cuadro sinóptico referente a los principios del procesamiento de datos. Principio de procesamiento de datos. Primero vamos a definir la estructura básica del procesamiento de datos. Es la manera en que se organiza una serie de datos elementales con el fin de facilitar su manipulación. Un dato elemental es la información mínima que se tiene en un sistema. Las operaciones básicas son alta, adicionar un nuevo valor a la estructura, baja, borrar el valor de la estructura, y búsqueda, encontrar un determinado valor de la estructura para realizar una operación con este valor en forma secuencial o binaria. Otras operaciones que se pueden realizar son ordenamiento de los elementos precedentes de la estructura y apareo, dadas dos estructuras, originar una nueva ordenada y que contenga a las apareadas. Ahora vamos con otro subtema dentro de la estructura básica de datos. Y estos son, primero, datos, que es una representación simbólica, atributo o característica de una entidad. El dato no tiene sentido propio y por lo tanto no tiene significado. Sin embargo, cuando se procesa adecuadamente puede ser utilizado en cálculos y en tomas de decisiones. Procesamiento de datos. Es un método que implica la recopilación de datos, los cuales son posteriormente evaluados y organizados. Este proceso busca obtener información valiosa que puede ser analizada por el usuario, al final permitiéndole tomar decisiones informadas y llevar a cabo las acciones que considere apropiadas. Archivo. Se trata de una serie de datos o información que se interconecta y almacena en la computadora como una unidad. Los archivos se pueden utilizar como entrada y salida para la computadora y son manipulados por programas. Su tamaño no está predefinido. Por lo mismo, estos pueden tener una cantidad, ya sea grande o pequeña, de datos dependiendo la necesidad. Base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un contexto específico y almacenados de forma organizada para su uso posterior. En una base de datos, los datos están separados entre sí, lo cual facilita su gestión. Información. Se refiere al resultado que se obtiene al procesar uno o varios datos. El producto de la transformación de datos en una forma significativa y comprensible. La información no solo tiene una estructura definida, sino que también lleva consigo un sentido y un propósito. Procesamiento de información. Es el proceso de selección, reducción, conversión de datos almacenados y es conocido como la transformación de información para su presentación y distribución de manera que sea significativa y aporte conocimiento al receptor. El procesamiento de transacciones es el proceso que se realiza y que está encargado de adquirir, clasificar, organizar, calcular, resumir y finalmente almacenar los datos generados por las transacciones en un sistema de actividades. Ahora, el segundo punto es explicar el procesamiento de transacciones. Un procesamiento de transacciones, o por sus siglas TPS, es un sistema de procesamiento de información diseñado para manejar transacciones comerciales. Este sistema se encarga de recopilar, modificar y recuperar datos relacionados con estas transacciones. Los TPS, o procesamientos de información, se caracterizan por su rendimiento, confiabilidad y consistencia.
El propósito principal de un sistema de procesamiento de transacción es capturar, procesar y almacenar la información de transacciones comerciales, así como generar documentos necesarios para las actividades regulares de una empresa. Un ejemplo práctico de procesamiento de transacciones es cuando un cliente paga una suscripción a alguna aplicación, como durante un mes o un año. En este caso, el sistema de procesamiento de transacciones procesa todas las transacciones al mismo tiempo como un lote. Es importante destacar que el procesamiento de transacciones difiere del procesamiento por lote, ya que este último implica procesar varias transacciones simultáneamente, sin obtener los resultados de todas ellas de inmediato. En cambio, el procesamiento de transacciones las realiza en tiempo real y requieren respuestas rápidas y confiables. Ahora, el tercer punto, el procesamiento de información. El procesamiento de información implica convertir datos en información significativa y aplicable para la toma de decisiones. Este proceso abarca la recopilación, modificación y recuperación de datos necesarios para generar información relevante y útil. En el marco teórico, el procesamiento de información se utiliza una analogía con el funcionamiento de una computadora, para explicar cómo las personas adquieren y procesan la información. Según esta teoría, al igual que una computadora, nuestro cerebro requiere información a través de los sentidos, la procesa y almacena en diferentes niveles de memoria. Mediante este procesamiento somos capaces de interpretar la información y generar respuestas adecuadas. En el ámbito empresarial, el procesamiento de información se refiere a la recopilación, transformación y almacenamiento de datos, como antes dicho, igual que la memoria, pero con el fin de generar información útil para la toma de decisiones. Este proceso implica recolectar datos en su forma cruda, transformarlos en información comprensible y utilizarlos posteriormente según las necesidades de los empleados. Ahora, el punto número 4, sistemas de información. Un sistema de información o un SI se compone por elementos interconectados cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de una organización, con el fin de incrementar el nivel de conocimiento y brindar un mejor respaldo para la toma de decisiones y la implementación de acciones. Los componentes del SI. Los componentes más importantes de un sistema de información son los siguientes. El primero, financiero. En el aspecto económico es el que posibilita la obtención de la contratación y conservación de los demás recursos que forman parte en un sistema de información. Los administrativos. Se trata de la estructura orgánica que establece un propósito, directrices, responsabilidades, métodos, divisiones por departamento, dirección, supervisión de actividades, y esta estructura es la base para la creación y utilización de sistemas. Ahora, el componente humano está compuesto por dos grupos. El técnico, que cuenta con el conocimiento especializado en la creación de sistemas, incluyendo roles como administradores, líderes de proyecto, analistas, programadores, operadores y capturistas. Y el otro componente humano sería el usuario, que está representado por las personas que tienen interés en utilizar la computadora para mejorar su desempeño en diversas actividades, incluyendo funciones como contadores, ingenieros, empleados públicos, entre muchas otras. Ahora, componentes materiales. Los elementos físicos que sustentan el funcionamiento de un sistema de información son los recursos materiales necesarios para su operación, como el lugar de trabajo.
las instalaciones eléctricas y el aire acondicionado, los medios de comunicación, el mobiliario, la maquinaria, la papelería, entre otros más. Y los componentes tecnológicos. Es el conjunto de saberes, prácticas, enfoques, herramientas que guían a la creación, funcionamiento y conservación de un sistema. Ahora vamos con la estructura de un sistema de información. Podemos organizar un sistema de información como una red de centros de información que están vinculados a las diferentes unidades, funcionamientos de la empresa, en función de flujos de datos e información. Así que se crea una red de intercambio de información entre las distintas unidades funcionales de organización, lo cual nos lleva a la estructura de un sistema de información. Ahora vamos con sus funciones. Las funciones generales de un sistema de información son las siguientes. Primero, proporcionar información oportuna del negocio a la alta gerencia. Facilitar la toma de decisiones. Agilizar las transacciones del negocio y maximizar los beneficios. Compartir información a largo plazo que pueda ahorrar tiempo, recursos y costos. Y por último, presentar de manera oportuna y precisa la información del negocio para respaldar la toma de decisiones. Ahora vamos con su clasificación. Los sistemas de información se pueden clasificar en tres categorías principales, según sus propósitos generales. Estos son los tipos fundamentales del sistema de información. Los sistemas tradicionales. Estos sistemas logran la automatización de procesos operativos dentro de una organización. Su función principal consiste en procesar transacciones como pagos, cobros, entradas, salidas, entre otros más. Ahora los sistemas de soporte de toma de decisiones. Estos sistemas brindan apoyo al procesamiento de tomas de decisiones. Incluyen a sistemas para la toma de decisiones del grupo, sistemas expertos de soporte de la toma de decisiones y sistemas de información para ejecutivos. Y por último tenemos los sistemas estratégicos. Estos sistemas de información son desarrollados en las organizaciones con el objetivo de lograr ventajas competitivas a través de un proceso tecnológico de información. Y por último presentaremos un ejemplo de un sistema de información, el cual puede ser un ejemplo del sistema de información. Es el sistema de control de inventario utilizado en una empresa. El sistema permite gestionar y controlar el inventario de productos de manera eficiente. Proporciona información actualizada sobre los niveles de existencia, las ventas realizadas y las necesidades de reposición. Con esta información, la empresa puede tomar decisiones informadas sobre la gestión de su inventario, como realizar pedidos de reposición, optimizar los niveles de stock y prever la demanda futura. Un ejemplo de software utilizado para este tipo de sistemas de información es el Odoo, que centraliza la gestión del inventario en un solo lugar, en tiempo real, evitando el desabastecimiento y generando informes de gran utilidad. Muchas gracias, este ha sido el fin de la presentación.